realizan durante el embarazo y que tienen importancia en el mismo. Entonces, sin duda hay medicamentos que representan un riesgo significativo para el embrión o el fetito que está en desarrollo. Es importante hacer notar, sin embargo, que aproximadamente el 80% de los defectos congénitos no tienen una etiología obvia. Y pues de aquellos que se identifican como causa, aproximadamente el 95% de ellos tienen como origen más bien un origen cromosómico o genético, ¿no es cierto? Entonces, se estima que aproximadamente es el 1% de todos los nacimientos causados con defectos que fueran o que tuvieran como origen, digamos, los medicamentos. Entonces, un teratógeno puede definirse como cualquier agente que va a actuar o que actúa durante el desarrollo embrionario fetal y que pueda producir una alteración permanente en la forma o la función. Ahora, un teratógeno no solamente es un medicamento, puede ser una sustancia química, un factor físico, ambiental e incluso metabólico, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, de la fenilcetonuria y otras patologías. Un teratógeno estrictamente va a causar, digamos, alteraciones o anomalías estructurales. Un adógeno va a causar alteraciones en lo que es la maduración y la función, y un tropógeno es aquel que causa más bien alteraciones en el crecimiento. Ahora bien, hay que tomar en cuenta ciertos criterios para determinar la teratogenicidad. Uno de ellos es que el defecto haya sido completamente caracterizado. Y esto tiene, sobre todo, debería estar realizado por un genetista. Ahora, el agente debe atravesar la placenta. Sabemos que los medicamentos atraviesan la placenta, pero deben tener una cantidad suficiente o deben estar más bien en una cantidad suficiente para influir de manera directa en lo que es el desarrollo del embrión o el feto. Ahora, es posible una asociación biológicamente tolerable. ¿Esto a qué se refiere? Pues que muchas veces los defectos de nacimiento y la exposición a los medicamentos sí son comunes, pero debe haber una relación más bien de forma no temporal, sino causal. Ahora, los hallazgos epidemiológicos, otro criterio para hablar de teratogenicidad es que los hallazgos epidemiológicos deben ser consistentes. Es decir, es un criterio importante para hablar de teratogenicidad, que deben haber estudios epidemiológicos importantes y de alta calidad que informen a hallazgos similares, digamos, para determinar que un medicamento tuviera un efecto teratógeno. Ahora, el teratógeno sospechoso causa un defecto en el estudio de animales. Este, por ejemplo, no es un criterio obligatorio. Es más, todos deberían requerirse en este sentido más bien datos humanos, y esto es un poco difícil, porque como vamos a ver más adelante, las mujeres embarazadas pues son una población especial y es difícil hacer estudios en ellas. Ahora, un criterio también importante para determinar teratogenicidad es que la exposición debe ocurrir durante un periodo crítico del desarrollo. Como vemos en este cuadro, tenemos un periodo de preimplantación que va desde la primera hasta la segunda semana. Son las 2 semanas entre la fecundación y la implantación.
es cierto? Y entonces a este periodo se le denomina también como el periodo de todo o nada, es decir, en este periodo el cigoto en estas primeras 2 semanas se encuentra en un proceso de división celular pues impresionante. Y la agresión que causará daño, digamos, en el producto, debe ser considerable, digamos, para determinar daño, ¿no es cierto? Generalmente, si se da este suceso en este periodo, todos estos productos terminan en muerte, ¿no? Las primeras 2 semanas. Entonces, es importante saber esto porque si se generan las pérdidas tempranas, por ejemplo, es que ha habido un efecto teratógeno o un daño tan importante que finalmente ha terminado, desencadenado en la muerte del producto. Después del periodo de la preorganogénesis, entre las 2 y las 8 semanas tenemos el periodo embrionario. Entonces, este periodo más bien es muy importante, digamos, porque es un periodo crucial con respecto a lo que son las malformaciones estructurales. Si vemos el cuadro, aquí por ejemplo vemos, ¿no?, que el corazón a partir de las 6 semanas está formándose las extremidades superiores, las extremidades inferiores y también a mediados de la semana 6, ¿no?, el labio. Entonces, aquí son más bien las principales malformaciones estructurales que podemos encontrar. Después de este periodo, entre las 8 semanas, digamos 9 hasta para adelante, más bien ya encontramos defectos funcionales, es decir, el embrioncito se está desarrollando, está madurando todavía en este periodo que conocemos como el periodo fetal, entonces hay un desarrollo continuo. Si observamos aquí, entonces tenemos todas las otras estructuras que están desarrollándose. Y aquí entonces más bien se dan los defectos funcionales y algunas alteraciones menores, ¿no? Entonces es muy importante tomar en cuenta estos criterios cuando vamos a hablar de teratogenicidad. Ahora, les decía hace rato que es muy importante, digamos, el estudio de la seguridad que hubiera de los medicamentos para utilizar, porque sabemos, en el 2005 se hizo un estudio y se determinó que las mujeres embarazadas en el transcurso de su embarazo han utilizado entre aproximadamente 4 a 5 medicamentos. Entonces es importante la información que debe tenerse, los estudios que deben realizarse sobre estos medicamentos y la teratogenicidad. Entonces es un poco difícil en realidad realizar estos estudios en mujeres embarazadas. Es muy complicado. ¿Por qué? Porque los estudios en animales se consideran necesarios, pero insuficientes. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, si nosotros tomamos como ejemplo a la talidomida, este medicamento pues no tiene efectos en varias especies de animales, pero aproximadamente en los años 50, 60 que se utilizó este medicamento, pues afectó a miles de niños nacidos, ocasionando lo que era la focomegalia, ¿no? Entonces, es muy importante hacer el estudio en mujeres embarazadas, pero los medicamentos rara vez son aprobados entonces por la FDA para una indicación en realidad relacionada con el embarazo. Es decir, que no se aprueban estudios, ¿no?, en este grupo poblacional. Y finalmente, la fisiología pues, del embarazo afecta sobre la concentración del fármaco y por consiguiente también en la exposición embrionaria, ¿no es cierto? Ahora,
Es importante finalmente la consejería sobre la exposición de los medicamentos. Es muy frecuente tener en la consulta, digamos, a mujeres embarazadas 4 o 5 semanas que ellas no sabían que estaban embarazadas y consumieron, digamos, algún medicamento y obviamente se genera la preocupación. Entonces es importante orientar a estas pacientes porque la desinformación es común. Se atribuye más bien todos los defectos al uso, a los defectos de nacimiento, ¿no? Al uso del medicamento y se subestima más bien el riesgo de antecedentes de defectos en realidad de nacimiento en la población en general. Entonces, como que se le atribuye demasiada importancia al uso del medicamento sin tomar en cuenta que es aproximadamente el 1% de estos defectos de nacimiento van a estar causados por los medicamentos. Al final, en realidad, tuvo que realizarse y hubo por la FDA ciertos requisitos en realidad sobre el etiquetado de los medicamentos, la información de la prescripción del fabricante y que esta se ha vuelto cada vez más en la práctica profesional, ¿no? Entonces, la FDA en 1979, en un intento en realidad de mejorar esta situación, desarrolló un sistema de clasificación de letras, ¿no? Con este afán de tener una guía terapéutica sobre la prescripción de los medicamentos. Y las categorizó a los medicamentos en 5 grupos o 5 categorías, ¿no? La categoría A, B, C, D y X. Y entonces todo esto fue destinado, o fueron destinados más bien para resumir la evidencia disponible que se tenía en el momento sobre estudios animales o humanos, ¿no? Que tenían un riesgo, digamos, sobre el desarrollo embrionario fetal. Entonces, aquí les pongo este resumen donde en la categoría A, por ejemplo, los medicamentos, vemos que los estudios en mujeres embarazadas no han mostrado un mayor riesgo de anomalías fetales. Entonces, esto sí se administran durante el primer, segundo, tercer trimestre del embarazo, ¿no? Y la posibilidad de daño fetal parece remota, pero en realidad muy pocos son los medicamentos que encajan dentro de este grupo. La categoría B, entonces, se han realizado estudios de reproducción animal y no se ha revelado evidencia de alteración en la fecundidad o daño al feto. O en los estudios de animales, ¿no? Han mostrado un efecto adverso, pero los estudios adecuados y bien controlados en mujeres embarazadas no han demostrado un riesgo para el feto durante el primer trimestre del embarazo y no hay evidencia de riesgo en los trimestres posteriores. En la categoría C, más bien los estudios de reproducción animal han demostrado que este medicamento es teratogénico, ¿no? Tiene efectos adversos y no hay estudios adecuados y bien controlados en embarazadas. O no hay estudios de reproducción animal ni estudios adecuados y bien controlados en humanos. La categoría D, entonces, este medicamento puede causar daño fetal cuando se administra a la mujer embarazada. Entonces, si este medicamento se usara durante el embarazo, si una mujer queda embarazada mientras está tomando este medicamento, se le debe informar sobre el peligro potencial para el feto. Y finalmente, en la categoría X, este medicamento está contraindicado en mujeres que están o que pueden quedar embarazadas, ¿no? Porque puede causar daño fetal. Entonces, la FDA en 1979, digamos, ya hizo esta categorización, en 1979-80 hizo esta categorización con el afán en realidad de que se tuviera una guía sobre la utilización de los fármacos en el embarazo. Ahora, muchas veces y lamentablemente la información sobre el riesgo de la medicación era incompleta,
¿no? Y entonces, como que no podía, tenía una dependencia excesiva en la definición de la categoría, la letra sola, ¿no? Es decir, esta encaja en la categoría B o en la categoría C. Entonces, una calificación de la letra más alta no necesariamente significa un mayor riesgo. Y los medicamentos en la misma categoría a menudo entonces tenían riesgos muy diferentes para una u otra paciente. Entonces, muy pocos medicamentos, como les dije hace rato, menos del 1%, habían demostrado en realidad seguridad en el embarazo humano, o sea, encajaban dentro de la categoría A. Y la mayoría más bien no tenía datos de seguridad en estudios humanos o en animales, o sea que la mayoría de los medicamentos entonces entraba dentro de la categoría C. Entonces, finalmente es pues responsabilidad nuestra, la responsabilidad del médico, interpretar toda esa información de la categoría de la letra, ¿no es cierto? En un contexto de dosis, de vía de administración del medicamento, el momento, como hemos visto, de exposición, digamos, durante el embarazo, u otros medicamentos utilizados por una patología o una afección médica subyacente. Es decir, si la paciente necesita utilizar ese medicamento y entrara o encajara digamos, en la categoría C, entonces es criterio del médico si es necesario utilizar ese medicamento, muy a pesar de que, digamos, hubiera un embarazo que se pudiera afectar. Entonces, para abordar estas deficiencias, pues se crearon nuevos requisitos de etiquetado y que entraron en vigencia el 2015. Entonces, a partir del 2015, más bien ya hubo una regulación final y que ponían los medicamentos, ¿no?, en tres subsecciones dentro del etiquetado tituladas, digamos, como la acción de los medicamentos en el embarazo, la acción de los medicamentos en la lactancia y de mujeres y hombres con potencial reproductivo. Entonces, en esta regulación deberían detenerse los detalles sobre el uso del medicamento o el producto biológico, digamos, ¿no? Entonces, esas subsecciones detalladas tenían que incluir un resumen de los riesgos del uso de ese medicamento durante el embarazo o la lactancia. Y entonces, todo esto debía tener una información pertinente. ¿Para qué? Para ayudar al profesional en salud, a los proveedores de salud, a tomar entonces decisiones y dar un asesoramiento, digamos, con respecto a la prescripción del medicamento. Entonces, finalmente es pues responsabilidad del médico, ¿no es cierto?, informar sobre todos estos riesgos, sobre los posibles riesgos embrionarios, fetales a la exposición de estos medicamentos, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante también incluso la forma en cómo se presenta, digamos, la información, ¿no es cierto?, que afecta mucho la percepción. Entonces, no se olviden, las mujeres embarazadas muchas veces pues, son susceptibles de todo lo que toman y si van a recibir una información, digamos, alterada, una información exagerada, temeraria, digamos, entonces la mayoría de estas pacientes van a terminar en conductas, digamos, que no deberían ser, ¿cierto? Entonces, sí, con algunas excepciones notables, las drogas y medicamentos recetados con mayor frecuencia se pueden utilizar con relativa seguridad durante el embarazo, como hemos visto, ¿no es cierto? Muchas son teratógenas de bajo riesgo, que son medicamentos que producen, digamos, defectos en menos del 10 por cada 1000 exposiciones maternas. Es decir, en realidad que los riesgos de teratogenicidad por el medicamento son bajos, del 1%, y dependen mucho también del tiempo en que se ha utilizado. Entonces, todas las mujeres tienen aproximadamente un 3% de riesgo de tener un recién nacido con un defecto del nacimiento, ¿no es cierto? Aunque la exposición a un teratógeno confirmada podría elevar ese riesgo, ¿no?, y aumentar, digamos, en tan solo 1 o 2%, o como máximo incluso duplicar o triplicar. Entonces es muy importante
tener en cuenta el concepto de riesgo versus beneficio, ¿no? Que es central, digamos, esto en el asesoramiento. Entonces, algunas enfermedades no tratadas, por ejemplo, como les decía hace rato, representan más bien una amenaza más grave para la madre y el feto que el riesgo mismo de la exposición al medicamento. Entonces hay que ver, ¿no? Esto de si son teratógenos conocidos o sospechosos. Es muy importante, digamos, que pues considerando los miles de compuestos disponibles, relativamente pocos medicamentos y sustancias se consideran teratógenos humanos, ¿no? Y también es importante saber que siempre hay drogas alternativas que podrían ser administradas con relativa seguridad, ¿cierto? Ahora vamos a empezar a hablar sobre algunos teratógenos conocidos, ¿no? O los más importantes, los más frecuentes. El etanol, por ejemplo, el alcohol, la utilización del alcohol durante el embarazo, sí el etanol es un teratógeno potente y prevalente. Entonces, se considera la principal causa de discapacidad, digamos, del desarrollo prevenible en todo el mundo. Entonces, los niños nacidos de madres alcohólicas o que han utilizado, digamos, el alcohol, tienen ciertas características, defectos de nacimiento relacionadas con este, ¿no es cierto? Por ejemplo, a nivel cardíaco hay defectos del tabique auricular, ventricular, grandes a nivel esquelético, hay sinostosis cúbito radial, defectos de segmentación vertebral a nivel renal, a nivel de los ojos podemos tener lo que es estrabismo, latosis palpebral, anomalías vasculares retinianas, hipoplasia del nervio óptico y a nivel de oídos, ¿no? Una pérdida de la audición conductiva neurosensorial. Entonces, si nos fijamos aquí, digamos, en el dibujo, ¿no? Las fisuras palpebrales cortas, los pliegues epicánticos presentes, y entonces tenemos ciertas características esto del síndrome alcohólico fetal, ¿no? El labio superior delgado. Entonces, de las mujeres que han estado expuestas al etanol, digamos, o han utilizado el etanol durante el embarazo. Luego tenemos también los medicamentos antiepilépticos, ¿no? Entonces, las mujeres con epilepsia y que requieren tratamiento con medicamentos deben ser informadas sobre el riesgo aumentado en realidad, sobre la utilización de estos medicamentos y las malformaciones posibles asociadas que pudiera haber, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos en la figura, ¿no? El síndrome de hidantoína fetal con características faciales que incluyen una nariz muy marcada hacia arriba, digamos, la hipoplasia media facial leve, el labio superior largo, digamos, y a nivel de las extremidades inferiores, una hipoplasia digital distal, ¿no? Entonces son ciertas características de estos anomalías en todo frecuencia que se presentan son fisuras orofaciales, malformaciones cardíacas, también defectos del tubo neural y sobre todo, ¿no? Con el uso actual del ácido valproico que confieren mayor riesgo. Entonces, también es importante ver que las tasas, digamos, fueron 2 veces mayores entre los niños expuestos a la carbamazepina, a la fenitoína, o 3 veces mayor entre los expuestos a fenobarbital, 4 veces mayor entre los expuestos a topiramato. Pero como les digo, como les he dicho al principio de la clase, en realidad tenemos que ver riesgo-beneficio, ¿no es cierto? Hay que poner en una balanza el riesgo de que la madre no reciba el medicamento o las drogas alternativas que pudiéramos tener. Luego tenemos y encontramos a los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina y las drogas bloqueadoras del receptor de angiotensina, ¿no? Entonces, estos medicamentos pueden dar como resultado una fetopatía inhibidora de la enzima convertidora. Entonces, el desarrollo renal normal va a depender del sistema fetal de la renina-angiotensina y el medicamento inhibidor, entonces, de la enzima convertidora puede causar
hipotensión fetal, va a llevar a una hipoperfusión renal y obviamente todo esto va a llevar o posteriormente a una isquemia y a una unidad. Y obviamente también el feto entonces va a desarrollar lo que es un oligohidramnios con las consecuencias posteriores que esto significa, ¿no es cierto? Entonces, puede también resultar en una restricción del crecimiento fetal, un mal desarrollo de la bóveda craneal y puede llevar a lo que es una hipoplasia pulmonar, contracturas de las extremidades y todo esto, ¿no es cierto? También tenemos a los medicamentos antimicóticos, que es muy frecuente la utilización durante el embarazo. Entonces, el fluconazol, que sí se ha asociado, digamos, con un patrón de malformaciones congénitas, pero hay que ver, y es muy importante, digamos, que esto se va a presentar sobre todo en los tratamientos prolongados, ¿no es cierto? Y tiene que ver también en el momento en que se va a utilizar el medicamento y la dosis diaria que se va a recibir, digamos, si va a recibir entre 400 y 800 miligramos por una patología otra, digamos, ¿no? Y entonces podemos encontrar lo que son las fisuras bucales, caras anormales, anomalías cardíacas, craneales y anomalías o alteraciones de los huesos largos y de las articulaciones. Entonces, es muy importante, digamos, ver esto del momento en que se va a utilizar el medicamento, la concentración del medicamento, porque si vemos y revisamos los estudios con dosis menores, 150, 300 miligramos, en realidad el riesgo general de nacimiento no fue mayor. Entre los agentes antiinflamatorios, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, entonces, que incluyen también la aspirina, los medicamentos tradicionales como el ibuprofeno, la indometacina, y, digamos, ejerce los efectos al inhibir más bien lo que es la síntesis de prostaglandinas, ¿no es cierto? Sin embargo, la utilización, digamos, del ibuprofeno, la aspirina, no fue, digamos, un factor de riesgo muy importante para los defectos congénitos, pero tiene que ver más bien con cuándo se utiliza, en el tiempo en que se utiliza, ¿no? Cuando se toma, por ejemplo, al final del embarazo la indometacina, entonces sabemos que puede causar constricción del conducto arterioso fetal, ¿no? Y posterior hipertensión pulmonar. Entonces, también es importante el tiempo de utilización del medicamento, ¿no es cierto? Entonces, la constricción ductal fetal también va a ser más probable cuando el medicamento se tome en el tercer trimestre y se tome pues por más de 72 horas. Entonces ahí sí, dependiendo del tiempo del embarazo, dependiendo de la concentración del medicamento, ya el riesgo, por ejemplo, es 15 veces mayor, digamos, entre los embarazos expuestos a la indometacina de que pudieran presentar, ¿no es cierto? Entonces estos defectos, ¿no? Como por ejemplo la muy bien conocida la persistencia del ducto arterioso. Entonces sabemos que también, dependiendo del tiempo en que se utilice, la indometacina podría disminuir la producción de orina fetal, llevar a un oligohidramnios. Entonces, se hacen revisiones sistemáticas sobre la utilización, digamos, de la tocólisis con indometacina y sí, se asoció a una mayor morbilidad neonatal, riesgo de displasia broncopulmonar, secundario a la disminución, digamos, de lo que es el líquido amniótico, ¿no es cierto? Hemorragia intraventricular severa, enterocolitis necrotizante, y entonces sí, digamos, aquí sí se encontraron un incremento del riesgo, digamos, cerca del 50%. Ahora, con ácido acetil salicílico, una dosis baja de 100 miligramos diario menos, no confiere, digamos, un mayor riesgo del estrechamiento del conducto arterioso. Entonces, nuevamente vamos viendo que es muy importante, digamos, la concentración y el tiempo del desarrollo embrionario, del desarrollo fetal en que se utiliza el medicamento.
No, la leflunomida, otro medicamento que es inhibidor de la síntesis de la pirimidina, que es utilizado para tratar la artritis reumatoidea, definitivamente este medicamento sí está contraindicado en el embarazo y entonces habrá que ver, digamos, otras alternativas terapéuticas, ¿no? Porque incluso pudiéramos encontrar el metabolito activo de la leflunomida hasta 2 años en el plasma, ¿no? Después de la utilización del medicamento y entonces también es muy importante. Ahora sí tenemos la utilización de los medicamentos, los antimicrobianos, los aminoglucósidos, ¿no? Entonces hay algunos neonatos prematuros que sí son tratados, digamos, con gentamicina, con streptomicina, y pues sí que han desarrollado lo que es nefrotoxicidad y ototoxicidad, pero hay que ver en realidad la toxicidad fetal potencial. No hay efectos adversos que hayan sido demostrados y no hay defectos congénitos que hayan sido identificados de la exposición prenatal. Entonces, muchas veces más bien también puede ser una preocupación teórica, ¿no es cierto? Sabemos que estos medicamentos sí son ototóxicos, nefrotóxicos. También hay que poner en una balanza, digamos, la utilización de los mismos si es que hubiera una patología base, digamos, que sí o sí necesite la utilización del medicamento. Ahora tenemos lo que es el cloranfenicol, que hace más de 50 años, digamos, se consideró, hizo la relación del denominado, se encontraron, ¿no? Efectos en los recién nacidos del denominado síndrome del bebé gris, ¿no es cierto? Entonces, esta que sí fue descrita en los recién nacidos que habían recibido el cloranfenicol, ¿no? Entonces, estos prematuros no pudieron conjugar y excretar la droga, pues sí se manifestó todo esto con una distensión abdominal, con anomalías respiratorias y un color gris cenizo, digamos, y un colapso vascular. Entonces, a partir de ese momento, el cloranfenicol se evitó posteriormente al final del embarazo debido también a estos hallazgos que se encontraron. Ahora, la nitrofurantoína, que es una droga, digamos, que muy pocas veces se encuentra resistencia, digamos, en las infecciones urinarias y en mujeres embarazadas, que es muy bueno, pero hay que ver, digamos, el momento en que se va a utilizar, ¿no? Entonces, la exposición, digamos, de la nitrofurantoína en el primer trimestre sí se ha vinculado a un doble riesgo, digamos, de labio leporino, ¿no? Y si se tiene en cuenta, digamos, la prevalencia de los nacimientos con hendidura que se aproxima a uno, digamos, a un caso por cada 1000, la probabilidad de que un feto expuesto a la nitrofurantoína, digamos, que no tenga hendidura sería de 998 por cada 1000. Entonces, vemos también estos estudios, en realidad, un caso por cada 1000 o 998 que no tengan el problema por cada 1000, digamos, es muy importante evaluar. Y esto lo va a hacer el profesional, en realidad, el profesional en salud que esté indicando el medicamento, ¿no es cierto? Y se debe, pero, tener en cuenta y conocer todo esto. Entonces, sí, en el primer trimestre ha habido una asociación, digamos, de esto, de labio leporino, ¿no es cierto? Entonces se han hecho muchos estudios para ver los efectos también de la nitrofurantoína en algunas otras patologías. Entonces, es muy importante, por ejemplo, el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, el 2017, ha concluido que el uso de la en el primer trimestre es apropiado, pero si no hay alternativas adecuadas disponibles. Entonces, en el primer trimestre, si se puede optar, digamos, por otro medicamento, es mejor brindarle seguridad a esa paciente y posteriormente, entonces, si es que se requiriera utilizar siempre la nitrofurantoína, se pudiera utilizar, ¿no es cierto? Cuando ya ha pasado, digamos, ese riesgo en el de desarrollo fetal. Las sulfonamidas, entonces estos pues son medicamentos que se combinan a menudo con el trimethoprim y se usan también para tratar infecciones durante el embarazo. Entonces, y una indicación clara está pues por la infección para estafilococo aureus resistentes a la meticilina. Entonces, el estudio,
el Instituto Nacional, digamos, de Defectos de Nacimiento, que incluyó 107, digamos, embarazos en estudios con este medicamento para la exposición preconcepcional al trimethoprim sulfametoxazol, identificó un riesgo 5 veces mayor, digamos, de tener descendencia con atresia esofágica o hernia diafragmática, ¿no? Entonces, sí, en la utilización del trimethoprim sulfametoxazol. Entonces, comparado con bebés no expuestos, aquellos expuestos, digamos, a penicilinas o cefalosporinas, no se había identificado un mayor riesgo, digamos, de cualquier enfermedad congénita. Entonces, el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos considera también que las sulfonamidas son apropiadas para el uso en el primer trimestre si no se contara con una alternativa adecuada, ¿no? Entonces, también es muy importante ver el tiempo que se va a utilizar, ¿no? Entonces, si se administra cerca, digamos, del momento de parto a un bebé prematuro, un parto prematuro, estos agentes en teoría también podrían empeorar lo que es la hiperbilirrubinemia neonatal. Las tetraciclinas, también conocidas, estos medicamentos, pues ya no se usan comúnmente en mujeres embarazadas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por la asociación o que se había encontrado, digamos, de esa coloración amarillo para de los dientes temporales cuando se usan después de las 25 semanas de gestación. Entonces, por ejemplo, se hizo una revisión sistemática sobre la doxiciclina en el embarazo y no se identificó mayores tasas, digamos, de cualquier defecto de nacimiento o tinción de dientes temporales, ¿no? Eso es un estudio realizado por Cruz colaboradores en el 2016. Ahora, si hablamos de los agentes antineoplásicos, ¿no? Obviamente el tratamiento del cáncer en el embarazo, pues incluye muchos agentes quimioterapéuticos, que en realidad son considerados como tóxicos potenciales para el embrión, el feto, pues o ambos, ¿no? Entonces, es muy importante ver, digamos, la utilización de estos agentes antineoplásicos en el embarazo. Y tenemos, por ejemplo, a la utilización la ciclofosfamida. Entonces, este agente alquilante va a infligir un daño químico en el desarrollo de los tejidos fetales y conduce a la muerte celular, conduce y tiene alteraciones hereditarias del DNA, digamos, de las células que vayan y que queden. Entonces, la tasa de pérdida de embarazo aumenta. Las malformaciones reportadas también incluyen anomalías esqueléticas, defectos en las extremidades, paladar hendido, anomalías oculares, ¿no es cierto? Entonces, estos bebés que sobreviven van a tener anormalidades de crecimiento y retrasos en el desarrollo, ¿no? Entonces, más bien, como habíamos dicho al inicio del tema, son trofógenos, ¿no es cierto? La exposición ambiental, entonces, entre los trabajadores de salud también se ha asociado en varios estudios a un riesgo mayor de aborto espontáneo. El metrotexate, ¿no? Entonces, que un antagonista de ácido fólico también es un teratógeno potente, ¿no? Que se utiliza en la quimioterapia del cáncer, inmunosupresión de enfermedades autoinmunes, psoriasis, o tratamiento no quirúrgico, digamos, del embarazo ectópico. Y la acción, digamos, es similar a la aminopterina, la cual no se usa ya clínicamente y que puede causar defectos conocidos, ¿no? Entonces, hay defectos que incluyen lo que es la craneosinostosis, con un cráneo, digamos, más bien en hoja de trébol, ¿no es cierto? Un puente nasal ancho, una ubicación, una implantación baja de las orejas, micrognatia y pues algunas alteraciones, anomalías de las extremidades inferiores y superiores, ¿no? Y como dosis estándar, pues utilizamos 50 miligramos por metro cuadrado. Ahora, corporal, ¿no? El tamoxifeno, también, que es un modulador selectivo de los receptores estrogénicos, ¿no? Que se utiliza, digamos, como adyuvante para tratar el cáncer de mama, se ha asociado también con malformaciones
similares, ¿no? Que fueran causadas, por ejemplo, a la exposición del dietiletilvestrol. Estos estudios realizados en roedores, ¿no es cierto? E incluida la adenosis vaginal. En consecuencia, entonces, las mujeres que quedaran embarazadas, digamos, en terapia o dentro de los 2 meses posteriores a las que estuvieran utilizando, digamos, el tamoxifeno, deberían ser informadas sobre los riesgos potenciales a largo plazo sobre estos síndromes similares a la utilización o los defectos similares, digamos, a la exposición del dietiletilvestrol, ¿no? Que es la utilización del tamoxifeno. Luego tenemos también el trastuzumab, que este es un anticuerpo monoclonal recombinante, que también, digamos, se utiliza, ¿no? Para tratar cánceres de mama y que estos que expresan a la proteína HER2. Y entonces este medicamento más bien no se ha asociado con malformaciones fetales, sin embargo, hay, digamos, consecuencias o hay casos de secuencias más bien de oligohidramios que resultarían en una hipoplasia pulmonar, insuficiencia renal, ciertas alteraciones o anomalías esqueléticas y muerte neonatal, digamos, reportada. Ahora, los agentes antivirales, como es la ribavirina, por ejemplo, las malformaciones sí se han reportado que incluyen cráneo, paladar, ojo, esqueleto y anormalidades gastrointestinales. Entonces, sabemos que este medicamento que tiene una vida media de 12 días, pues persiste, digamos, en los compartimientos extravasculares después de interrumpir la terapia. Entonces, las mujeres que están recibiendo tratamiento, con ribavirina deberían utilizar más bien 2 formas de anticoncepción y tener pruebas de embarazo mensuales mientras estén en terapia y durante los 6 meses posteriores también a la interrupción del tratamiento. Entonces, la ribavirina también está contraindicada en hombres cuyas parejas van a quedar embarazadas, ¿no? Ya luego tenemos los antagonistas del receptor de la endotelina, el bosentana, ambrisentan, digamos, que estos más bien son antagonistas de los receptores de la endotelina que se utilizan para la hipertensión arterial pulmonar. Entonces, también hay estudios, digamos, que se han realizado, ¿no? En ratones, digamos, que tienen ciertos defectos en las células de la cresta neural, que se hallaron estos defectos en la cresta neural y que incluían anormalidades también craneofaciales y del tracto de salida cardíaca. Ahora, en la utilización de las hormonas sexuales, la testosterona, los esteroides anabólicos, la exposición a andrógenos en mujeres en edad reproductiva, entonces, por lo general proviene más bien del uso de estos esteroides anabólicos, ¿no? Para acumular lo que es la masa corporal magra y la fuerza muscular. Entonces, la exposición de un feto femenino puede causar diferentes grados de virilización, como fuera de esperar, y puede dar lugar, digamos, a genitales ambiguos, similar a los que se encuentra, digamos, en la hiperplasia suprarrenal congénita. Entonces, también vemos que hay ciertas alteraciones estructurales. El danazol, que es un derivado de etiltestosterona que tiene actividad agentes antiinflamatorios inmunosupresores, ¿no es cierto? Que se utilizan para tratar ciertas patologías como el asma y la enfermedad. Entonces, han sido asociados también estos con fisuras a nivel del paladar, ¿no es cierto? Entonces, hay un metabolito, el metabolito activo de la prednisona, que es la prednisolona, que va a ser inactivado por una enzima, la 11 hidroxiesteroide deshidrogenasa 2 de la placenta, por tanto no puede llegar, digamos, al feto con efectividad. Entonces, estas pudieran utilizarse con relativa seguridad. No, está que bueno, el yodo radioactivo, vamos a pasar, digamos, un poco más rápido, que me interesan más los medicamentos psiquiátricos. Litio, por ejemplo, ¿no? Que sí se ha asociado con la anomalía de Epstein, una anormalidad cardíaca rara que de otra manera implicaría solo el 1 por cada 20,000 nacimientos. Entonces, también esta utilización del litio, digamos, dentro de estos medicamentos psiquiátricos, se caracteriza, digamos,
esta anomalía de Stein por un desplazamiento apical de la válvula tricúspide, ¿no es cierto? Entonces, que esto va a resultar en la regurgitación tricuspidia severa y una marcada ampliación de lo que es la aurícula derecha, que le va a conferir también al feto una morbilidad significativa. Ahora la serotonina, ¿no? Un selectivo inhibidor de la recaptura de la norepinefrina también. Entonces, estos han llevado a ciertas patologías, digamos, denominadas el síndrome de comportamiento neonatal, ¿no? Y los hallazgos que podían incluir, digamos, nerviosismo, irritabilidad, hiperactividad, hipotonía, no, digamos, en alimentación, vómitos, tenían efecto autolimitado, ¿no? Aproximadamente a los 2 días, y entonces ya podía verse una reversión de los efectos. Entonces, también los medicamentos antipsicóticos que se utilizan pues, son considerados teratogénicos. Los neonatos expuestos pueden manifestar también movimientos anormales extrapiramidales, síndromes o síntomas más bien de abstinencia, que incluyen lo que es agitación, el tono muscular anormalmente aumentado o disminuido, temblor, somnolencia, todas estas alteraciones más bien funcionales, ¿no es cierto? Entonces son inespecíficos estos hallazgos, y lo bueno que también son pues transitorios, son más bien limitados. También quedaron casados, ¿no? Y 3 retinoides disponibles en realidad que se administran por la citrina y el beta, inhibir la migración de las células de la cresta neuronal durante el embriógenesis. Entonces sí crean un parte de la y craneal, y estos sistema nervioso, en el corazón, el timo. Entonces es muy importante, y también hay anomalías estructurales, digamos, ¿no? Hay mal desarrollo de los huesos del cráneo, micrognatia, paladar. Entonces sí, digamos, están catalogados dentro de los ¿no? Y no decir que es muy frecuente, pero sí, hay mujeres que están haciendo tratamientos de sus patologías embarazadas y acuden a la consulta. Entonces, responsabilidad del médico que está utilizando estos medicamentos y no haber anticoncepción, ¿no es cierto? Entonces, como los tópicos también que son utilizados para tratar también daños, ¿no? Entonces, son comúnmente utilizados, ¿de acuerdo? La vitamina A. Entonces, sí, de la vitamina A hay dos formas naturales de vitamina A, ¿no? El beta-caroteno, que es un precursor de la provitamina A y es encontrado en frutas, verduras, digamos, y que nunca se ha demostrado que cause defectos de nacimiento. Y el retinol, que es la vitamina A preformada, que se ha asociado a defectos de la cresta neural craneal. Cuando, que tiene que ver mucho la concentración, cuando se ha utilizado, digamos, más de 10,000 unidades internacionales por día, y entonces, y que también hayan sido consumidos durante el primer trimestre. Entonces, es lo más razonable evitar esas dosis, digamos, de preparaciones preformadas que superen, digamos, la necesidad o la asignación diaria recomendada, que es de 3,000 unidades internacionales. Entonces, es muy importante también orientar a la paciente sobre la utilización de la vitamina, digamos, en un periodo embrionario, y es muy importante. La talidomida también, entonces, que ya sabemos que posiblemente, que se ha hablado mucho, digamos, en la utilización en Europa entre los años 50 y los años 60, digamos, por las alteraciones que causaba, ¿no? Entonces, posiblemente sí,
patógenos humanos más notorios, ¿no? Que ha causado malformaciones en el 20% de los fetos expuestos entre los 34 y los 50 días, digamos, postmenstrual, ¿no es cierto? Ese es un periodo embrionario importante. Entonces, la malformación característica de la talidomida es la focomegalia, que es ¿no? una ausencia de uno o más huesos largos. Entonces, como resultado, las manos o los pies van a estar unidos al tronco y en ocasiones pues que se tenía un pequeño, digamos, hueso rudimentario. También se han reportado malformaciones cardíacas, gastrointestinales, del oído externo. En realidad, entonces, a partir de estos estudios también se ha proscrito totalmente la talidomida, ¿no? Que es en realidad uno de los teratógenos más importantes. La warfarina, entonces, ya vamos terminando. La warfarina cruza fácilmente la placenta, también tiene efectos embriotóxicos y fetotóxicos, ¿no es cierto? Entonces, estos sí se consideran contraindicados en el embarazo. Una excepción es el tratamiento de mujeres con válvulas cardíacas mecánicas y entonces aquí tendría nuevamente bien ese concepto de riesgo versus beneficio, ¿no es cierto? Que el profesional en salud tiene que tomar muy en cuenta. Y sí, se producen ciertas alteraciones estructurales, como podemos ver, alteraciones en el tabique nasal y en las falanges distales. Entonces se caracteriza, ¿no? Por epitis punteadas, lipoplasia nasal, y es muy importante ver esto. Ahora, algo que es muy importante es, pero sí es natural, ¿no? Pero sí es manzanilla, pero sí es ajo nomás. Entonces hablamos también de los remedios herbales, ¿no es cierto? Todo en realidad tiene que ver con la concentración, todo tiene que ver con la dosis. Hasta el medicamento, si se utiliza pues en una dosis, en una concentración que no es debida, va a ser obviamente tóxico, va a ser teratógeno. Entonces, es muy importante también tener en cuenta estos conceptos, ¿no? Varios remedios herbales, los riesgos asociados son más difíciles de estimar en realidad porque los estudios hechos por estos o con estos más bien remedios herbales son pocos en realidad si es que no son ausentes, porque estos compuestos no están en realidad regulados por la FDA. Entonces, hay que ver que es muy importante también orientar a las pacientes sobre la utilización de estos remedios herbales, ¿no? Por ejemplo, aquí les he puesto una lista, ¿no? De ciertos medicamentos, ¿no? Y la acción, ¿no? El ajo, por ejemplo, que inhibe la agregación plaquetaria, ginkgo biloba, que es anticoagulante, el ginseng, el jengibre, ¿no? Que tiene sus efectos. Entonces es muy importante también, porque a veces la paciente viene a la consulta y te dice, no, pero solamente me he tomado un matecito de ajo, un matecito de orégano y termina con ciertas condiciones, digamos, efectos de estos medicamentos, de estos remedios herbales. Luego tenemos las drogas recreativas, que no es raro, digamos, que los fetos estén expuestos, digamos, a estas drogas ilícitas, ¿no? Entonces, también tienen sus efectos y muy importantes, ¿no? Y entre estos encontramos a las anfetaminas, que no se consideran, digamos, tan importantes a nivel teratógeno. Sin embargo, vemos que la metanfetamina mejora la liberación de dopamina y bloquea su recaptura. Entonces, está prescrito para tratar el déficit de atención, trastorno de hiperactividad y narcolepsia. Pero pudiéramos ver entonces que también hubiera algún efecto. La utilización de la cocaína, sí, con este estimulante del sistema nervioso central, entonces sí se encuentran resultados adversos que resultan, digamos, de efectos vasoconstrictores hipertensivos. También pudieran haber complicaciones maternas, hemorragia cerebrovascular, daño miocárdico, abrupto placentario, ¿no? Entonces, y también anomalías congénitas que pudieran ser importantes como la fisura palatina, ¿no? El paladar hendido, anomalías cardiovasculares y anomalías del tracto urinario. Los opioides narcóticos, que también, este uso, digamos, que ha aumentado mucho, digamos, entre mujeres no embarazadas y embarazadas,
y que acertadamente denomina como una epidemia. Entonces, también estos no se consideran, digamos, teratógenos importantes, pero el Instituto Nacional de Defectos de Nacimiento ha identificado un riesgo ligeramente mayor, digamos, de espina bífida, gastrosquisis y anomalías cardíacas, digamos, si hubiera una exposición más bien periconcepcional, ya al opioide. Entonces también hay un síndrome de abstinencia narcótica neonatal llamada el síndrome de abstinencia neonatal. La marihuana, ¿no? Los cannabinoides, entonces no se consideran teratógenos importantes, pero hay una preocupación porque estos cannabinoides endogénicos o endógenos desempeñan papeles claves, digamos, en lo que es el desarrollo del cerebro humano. Entonces tendría que ver más bien con alteraciones funcionales, ¿no? Y hay ciertas drogas misceláneas como el llamado polvo de ángel, digamos, que no estuviera asociado con anomalías congénitas. Sin embargo, más de la mitad de los recién nacidos de madres, digamos, o que han utilizado de recién nacidos que han estado expuestos, experimentan más bien síntomas de abstinencia caracterizados por temblores, nerviosismo, irritabilidad, ¿no? Entonces son más bien más funcionales. Bueno, y finalmente el cigarrillo, que también que tiene una mezcla compleja de nicotina, cotinina, cianuro, monóxido de carbono, cadmio, plomo, y pues este es fetotóxico. Muchas de estas sustancias tienen efectos vasoactivos, reducen los niveles de oxígeno. El tabaco, aunque no se considere un teratógeno principal, ¿no? Entonces sí se han detectado defectos de nacimiento que ocurren con mayor frecuencia, digamos, entre los recién nacidos de madres que fuman. Entonces, es muy importante también ver qué vasospasmo, digamos, puede producir defectos congénitos relacionados más bien con alteraciones vasculares en la unidad, alteraciones, digamos, en la unidad peto-placentaria. Entonces, el resultado reproductivo adverso, mejor documentado de fumar, es la reducción de la relación, digamos, dosis-respuesta del crecimiento fetal. Mujeres que fuman, obviamente, van a tener fetos o productitos con restricción del crecimiento, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante que también estos productos tienen un incremento de los riesgos de presentar asma y obesidad en la infancia.